poesía de Vallejo? Eh, ¿Cómo empecé? Bueno, en general, mi viejito, a mi papá, que me solía traer el Peisa, ese libro azul con unas líneas amarillas que, ¿no? que caen en forma de una L Ujú. invertida. Me acuerdo que me trajo dos libros, un libro para empezar, donde está Tungsteno, Fabla Salvaje y Paco Yunque. Yo tendría pues 10 años y leer Tungsteno y Fabla al menos a mí no me llamó la atención. Y mi papá me decía que lea Paco Yunque porque era un cuento que a él le gustó y también él leyó en el colegio. Entonces leí Paco Yunque y me llamó la atención porque empecé a empatizar con Paco. Y creo que en parte ese era como que el objetivo de Vallejo al hacer el cuento de esta manera. Los constantes abusos contra Paco Yunque hizo que el Jorge Niño empatice con el niño Paco y sobre todo el final, ¿no? El cuento acaba, me da ganas después de meterle un combo a Humberto Grief, un puñete, ¿no? Para hacerle todo esto a Paco Yunque. Y dije, uy, qué curioso, bueno, no así de esta manera, seguro lo pensé inconscientemente, qué curioso que hay un cuento que no acaba con el happy end, ¿no? Donde todo es bonito y al final se hacen amigos y van de la mano a la calle y todo risas, ¿no? Había algo raro en ese cuento y me llamó la atención. Y de ahí, eh, en el colegio, con mi papá, empezamos a descubrir un poquito más, bueno, yo a descubrir eh, sus poemas y me gustó mucho Heraldos Negros porque rimaba. Y si en esa época yo pensaba que la poesía solamente era rima, ¿no? Y como rimaba bonito, pucha, qué bonito que así que rime, ¿no? Y ya después, poco a poco, ya cuando uno ya va creciendo, como que agarra cancha y se mete pues a leer el Trilce, ¿no? Los poemas humanos, Heraldos Negros. Y ya cuando uno ya está en la universidad o está trabajando en la Casa de la Literatura, o cuando estaba en la universidad, uno se da cuenta que, como dijiste al comienzo, Vallejo no es solamente los 4 libros de poemas, ¿no? Hace teatro, hace cuento, hace novela, tiene hasta como una especie de guión de cine también, con Charlotte, con Chaplin, con todo esto. Hace como máximas, así como una especie de greguerías, similar, no en sí, ¿no? Y eso me gustó, que sea un escritor muy holístico, ¿no? De hecho, cuando leemos sus crónicas y reportajes, habla de todo, habla desde la moda de la minifalda, desde el tenis, habla porque en París hay pocos niños, habla de los perritos de París, habla de poesía, de Picasso, de Chagall, habla de Baudelaire, o sea, habla de todo. Es una persona, según yo veo, cuando llega a Europa empieza, pues, es bien sapo, ve todo, todo capta, todo sapea, todo curiosea, lee, conversa y todos los plasma pues en sus escritos, ¿no? De hecho que él da pocas entrevistas, creo que la única fue esa donde él cuenta, ¿no? ¿Por qué Trilce, no? Que le gustaba cómo sonaba, solamente en esto que dicen que es triste dulce, que es el número 3, que la Trinidad, o que el costo del libro, pero él dice que sonaba bonito, que era, dice todavía Trilce, ¿no? Como que alarga la I, ¿no? Del inicio. Entonces, esto de ver una persona, un autor holístico general, me gustó mucho y, por ejemplo, cuando estaba leyendo una, uno de sus, una de sus crónicas, y acá lo tengo apuntado para no olvidarme esta cita que me encanta porque siento que es, al menos hasta donde yo sé, es uno de los pocos poetas, sino es que el único que le da más importancia a la vida, ¿no? Más, a menos según yo entiendo, más que el arte, a la vida. La vida es para él lo principal. Y se me perdió. Acá está. Esto lo dice en un artículo o crónicas que se llama La defensa de la vida. Y Vallejo dice, yo no puedo consentir que la sinfonía pastoral valga más que mi pequeño sobrino de 5 años llamado Elí. Yo no puedo tolerar que los hermanos Karamazov valgan más que el portero de mi casa, viejo, pobre y bruto. Yo no puedo tolerar que los arlequines de Picasso valgan más que el dedo meñique del más malvado de los criminales de la tierra. Antes que el arte, la vida. Me llama mucho la atención eso. Y me recordaba, estoy un poquito yendo
otra rama del arte, a lo que dijo una vez en cine Orson Welles, ¿no? Cuando le preguntan, usted, ¿qué prefiere más, no? ¿Tener una vida tranquila, con buenos amigos, o, o ser un famoso del cine, pues, con una vida estresada y todo, ¿no? Y él decía algo parecido a Vallejo, ¿no? Él decía, no, para mí primero es la vida, los amigos, ¿no? El arte es importante, pero no llena mi vida, ¿no? Algo así entiendo lo de Vallejo, ¿no? Que si bien es la poesía, es la narrativa, el teatro, pero sobre todo está la vida, ¿no? La vida. Y de hecho creo que su obra se mueve fundamentalmente en base a esa suerte de esperanza, que tal vez a veces parezca ilusa, a veces parezca eh, una esperanza razonable, pero siento que se mueve en eso, ¿no? En la defensa de la vida, en proteger la vida, ¿no? De hecho, su idea cristiana de la comunión de todas las personas en el mundo se va a matizar cuando llega a Europa, pues, y lea Marx, ¿no? Y lea todo esto también. Es una comunidad un poquito más teórica, pero que él matiza con tintes cristianos, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho. De hecho, hice una tesina sobre su tesis de bachillerato, que yo sí haría hincapié en que en la medida de lo posible, si puedan, lean su tesis de bachillerato, que está en internet, son poquitas hojas, es en PDF. Vallejo nunca dejó una poética, es decir, un libro donde diga su estilo de escritura, o que es para él la poesía, el verso, no lo hizo, ¿no? Hay en poemas que según dicen son poéticas, ¿no? O por ahí en algunos artículos que habla sobre modernidad, poesía, sensibilidad, ¿no? Pero en su tesis está, al menos para mí, siento que está el germen de lo que después ya se va a detonar cuando converse con González Prada, con Valdelomar y cuando publique sus primeros poemarios. Pero en su tesis está la idea fundamentalmente sobre que él dice que eh, cada nuevo pensamiento en la historia debe ser llevado con una nueva forma de escritura. Y eso al menos yo lo veo en Trilce, ¿no? Él dice, por ejemplo, que las palabras que van a los poemas las inventa el pueblo y no la antojadiza voluntad de los literatos, dice él, ¿no? El pueblo es el que da la palabra y eso va al poema. Y eso también sale pues justamente en heraldos, en Trilce, sobre todo en heraldos que usa la lengua cuyi, ¿no? O culi, como le dicen acá en Santiago Chuco, ¿no? Él usa algunos quechuismos y también usa algunos giros lingüísticos de la lengua cuye o culi, que es propio de Santiago de Chuco y de parte del norte del Perú. Entonces, todo eso está en el poema y repito que el germen está dentro de la tesis de Vallejo, ¿no? Que es una tesis donde cita mucho a críticos que tal vez para su época estaban desfasados en el Perú, que ya hablaba de vanguardia, pero le sirven como bagaje para que su postura tenga un fundamento, ¿no? Para que estés bien sustentada. Es una postura que parte del romanticismo. Yo sí creo que Vallejo siempre fue romántico, al menos en influencia para escribir ciertos poemas, ¿no? Eso, Jaime.